Buenas, el día de hoy vamos a hablar sobre la reproducción celular. Nuestro grupo está conformado por Seidy Gutiérrez, Liana Silvera, Keiso Algarín y mi persona, Judy Pérez, del grado 11C. La reproducción celular también se le conoce como división celular. Se da mediante dos procesos, la mitosis y la meiosis. La mitosis es el proceso de división celular que da origen a dos células hijas genéticamente idénticas. Este tipo de reproducción se da en las células somáticas de los organismos eucarióticos, siendo una manera de conservar el material genético del mismo. Además, es el encargado de los procesos de desarrollo, crecimiento y regeneración de tejidos. La interfase no se considera una fase de la reproducción celular, sino como una manera en que la célula se prepara para iniciar el proceso realizando la duplicación del ADN y el centriolo. La profase se refiere a la primera fase de la mitosis, donde la cromatina empieza a hacer un proceso de condensación. Y de esta manera se forman los cromosomas. También la envoltura nuclear desaparece y a su vez también desaparece el nucleolo, esparciéndose en el citoplasma, ubicándose en los polos los centriolos. La metafase es la segunda fase. Durante esta, los cromosomas se condensan y se pueden distinguir cuando se alinean en el centro de la célula, por medio del centriolo, formando así la placa ecuatorial, siendo los cromosomas utilizados la determinación del cariotipo que se realiza para buscar anomalías cromosómicas. Durante la anafase, los pares de cromosomas se separan en los centrómeros y se mueven a los lados opuestos de la célula. Este movimiento se da por una combinación del movimiento del centrómero a lo largo de los microtúbulos del uso mitótico y la interacción física de los microtúbulos polares. Ahora hablaremos de la telofase. En esta fase ya el uso mitótico desaparece, es decir, este se descompone nuevamente en sus componentes básicos. Ya los cromosomas están separados en dos grupos de cromatidas a ambos extremos de las células. Además, estas cromatidas son desarrolladas y el ADN vuelve a tomar forma de hilos de cromatina difusa. La citocinesis no se le considera una fase propia de la mitosis, ya que con la misma se produce la completa segregación del citoplasma y se separan las dos células hijas, pero con el mismo número total de cromosomas, siendo diferente tanto en la célula animal como en la célula vegetal. La célula animal. La división se produce por estrangulamiento del citoplasma, como se ve en la imagen. Se crea un anillo de microfilamentos que constituyen un surco de división para separar las dos células hijas. Mientras que en la célula vegetal la división se produce porque se forma el fragmoplasto. Se va formando una placa celular que se puede visualizar en la imagen, la cual se une a la membrana plasmática, con el objetivo de crear una nueva pared celular para dividir a las dos células hijas. A continuación explicaremos el proceso de meiosis. La importancia evolutiva de la meiosis es fundamental, ya que mediante este proceso se produce la recombinación genética, responsable de la variabilidad genética y en última instancia de la capacidad de evolucionar de las especies. Su principal diferencia con la mitosis es que en la meiosis las células hijas son diferentes de las células madres y con la mitad de cromosomas. La interfase se definió anteriormente, realizando en la meiosis la replicación del ADN. Se evidencian los cromosomas, cada uno de ellos formados por dos cromátidas, mitad de ellos de origen materno y la otra mitad de origen paterno, para poder iniciar el proceso que se divide en dos ciclos llamados meiosis 1 y meiosis 2. Profase 1. Se forman los cromosomas compuestos por dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero. Debido a la duplicación del ADN, las cromátidas que la componen son idénticas. La membrana que rodea al núcleo desaparece. Luego de su estructuración se realizan intercambios cruzados, también llamado combinación genética.
La importancia de la recombinación genética radica que es el proceso por el cual se aporta variabilidad a la composición genética de la célula resultante. Metafase 1. Durante esta los cromosomas se condensan y se pueden distinguir cuando se alinean en el centro de la célula en división, formando así la placa ecuatorial. En la anafase 1, los dos cromosomas sometidos a la combinación genética que forman dos tétradas, al constituir a 4 cromatidas, se separan por el uso acromático que los migra a los polos de la célula, quedando en cada extremo un cromosoma diferente. Telofase 1. Ya ubicado un cromosoma a cada polo de la célula se realiza la citocinesis de la estructura, que consiste, como anteriormente se mencionó, en el estrangulamiento del citoplasma para formar dos células hijas diferentes, que en este caso serían diploides al tratarse del proceso de meiosis. Incluye replicación del ADN, formando 4 células hijas, cada una de ellas con un conjunto haploide de cromosomas, y sobre todo con una variedad cromosómica al ser tanto de origen materno como paterno, siendo su distribución de manera independiente. Profase 2. Se da de nuevo la unión de las cromatidas que componen a un cromosoma por medio del centriolo, además de la formación del uso mitótico de los microtúbulos. Anafase 2. Estas dos cromatidas migran hacia los polos opuestos de la célula, considerándose cada una de ellas como un cromosoma. En la metafase 2, los cromosomas se alinean en la línea ecuatorial y las cromatidas del cromosoma miran a polos opuestos de la célula, perdiendo el contacto el centriolo con las fibras del uso mitótico. Telofase 2. Se forman 2 grupos de cromosomas situados cada una de ellas en los polos de la célula, desintegrándose las fibras del hueso mitótico. Se forma una membrana nuclear que divide el citoplasma en 2 por medio del proceso de estrangulamiento, también llamada citocinesis, dando origen a 2 células hijas haploides. A partir de este momento vamos a direccionar nuestra exposición a nuestro eje temático llamado la homeostasis. Homeostasis al estado de constancia relativa del ambiente interno de los organismos. Es la tendencia a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable. Este tipo de estado en que se encuentra el organismo posee 2 mecanismos reguladores. Uno de ellos son los intrínsecos o integrados. Son aquellos órganos que regulan la producción de moléculas en las paredes de los vasos sanguíneos, que causan dilatación o constricción de los mismos. El otro mecanismo es llamado extrínsecos, en los cuales intervienen el sistema nervioso y endocrino, encargados de regular tanto la producción de hormonas como las sustancias que segregan las glándulas endocrinas, las cuales controlan las actividades de casi todos los sistemas del cuerpo humano. Haciendo parte de ella 2 procesos fundamentales, como lo es la realimentación positiva y la realimentación negativa. Ahora vamos a ver unos cortos videos donde vamos a dar ejemplos a cada una de este tipo de realimentación. Esta es la retroalimentación negativa, por lo que una definición simplificada es que la retroalimentación negativa es cuando una variable provoca un antagonista. Respuesta con el fin de volver a un conjunto punto. Si tenemos en cuenta que todo esto es en realidad un bucle de retroalimentación negativa, podemos ver que la retroalimentación negativa trae el cuerpo de nuevo al punto de ajuste, que en este caso es una temperatura estable. La retroalimentación negativa también está pasando en la regulación de la glucosa. Cuando la glucosa es demasiado alta, una hormona que se libera es la insulina. La insulina es muy importante ya que esta hormona alimenta a las células, porque esta tiene la capacidad de hacer que las células absorban la glucosa. Por otro lado, si la glucosa es demasiado baja en la sangre, una hormona llamada glucagón puede ser liberado. Esta hormona puede tener muchos efectos y uno de ellos es que puede hacer que el hígado libere glucosa en la sangre. Hay más en la regulación de la sangre azúcar que esto, pero se puede ver cómo eso es retroalimentación negativa.
siendo la retroalimentación negativa aquella respuesta que inhibe al estímulo. Entonces, ¿qué acerca de la retroalimentación positiva? La retroalimentación positiva es cuando en vez de conseguir una respuesta neutralizada en alguna variable, ésta a su vez intensifica la variable. La retroalimentación positiva puede ser como más, en lugar de vamos a contrarrestar esto. El ejemplo que siempre me quedó grabada cuando yo era una estudiante es el ejemplo del humano, bebé recién nacido. En las clases de biología, en todas partes es un ejemplo clásico. Cuando un bebé humano está listo para nacer, es la presión en el cuello uterino. Y que la presión y las hormonas implicadas causan contracciones del útero. Porque ¿qué es un gran parte de cómo el bebé va a nacer? Más liberación de hormonas será igual a más contracciones y la presión que hará que más liberaciones de hormonas existan. Significa más contracciones y las contracciones ayudan al bebé a salir, pero esta también forma parte de una hermosa ilustración de la retroalimentación positiva que puede hacer. En contraste con los ciclos de retroalimentación negativa, los ciclos de retroalimentación positiva amplifican los estímulos que los inician. En otras palabras, alejan al sistema de su estado inicial al ser considerados procesos opuestos. Estos procesos y mecanismos son de vital importancia, ya que los sistemas biológicos, como nuestro cuerpo, constantemente son llevados lejos de sus puntos de equilibrio, por lo cual se necesita un agente que regula esos niveles de factores que influyen en todo el organismo mediante estímulos que le indican al mismo qué tipo de retroalimentación debe realizar.